Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo Eddie Pimentel de Jesús. Te pido que comparte este video para que muchas personas conozcan más de la palabra de Dios. Y vengo con un tema de la Biblia que lleva como título La predicación del Evangelio. La gran comisión. Antes de dejar a sus discípulos, ¿qué gran comisión le dio Cristo? Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16 versículo 15. La palabra traducida como evangelio significa buenas nuevas o alegres nuevas. ¿Qué se declara que es el evangelio de Cristo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 versículo 16. Cuán intensamente es por cuánto tiempo dijo Cristo que habría de predicarse el evangelio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24 versículo 14. El evangelio a los gentiles. ¿Cuál es el objeto del ministerio de Cristo? Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, y para que saque de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías capítulo 42 versículos 6 y 7. ¿Con qué propósito cogió Cristo al apóstol y lo envió a los gentiles? Y el Señor dijo: para esto es aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26 versículos 15, 16 y 18. ¿Para qué debía predicarse el evangelio a los gentiles? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15 versículo 14. La misión del ministro. ¿Cómo se describe al que predica el evangelio? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías 52:7. ¿Qué se le ordena que predique al ministro cristiano? Que predique la palabra, según la carta de Timoteo capítulo 4 versículo 2. ¿De quién dijo Cristo que deben dar testimonio a las escrituras? Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. ¿Cómo presenta Cristo la verdad a la gente? Con muchas parábolas, como esta le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Marcos capítulo 4 versículo 33. Los ministros debían aprender a adaptar sus labores a aquellos por quienes trabajan, a encontrarse con la gente donde ella está. ¿Cómo debe trabajar el siervo de Dios? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Según de Timoteo capítulo 2 versículos 24 y 25. Mientras presente la demanda de la ley de Dios al pecador, los ministros no deben olvidar nunca que el amor de Dios es el único poder capaz de suavizar el corazón y guiar al arrepentimiento y a la obediencia, y que salvar a los hombres es su gran obra. A fin de preparar a sus discípulos para su obra, ¿qué hizo Cristo? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas capítulo 24 versículo 45. ¿Por qué le dijo que debían quedar en Jerusalén? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Versículo 49. ¿Cómo predicaban los apóstoles del evangelio?
por el Espíritu Santo enviado del cielo, según primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 4, versículos 4, 6 y 7. ¿Qué promesa se hace al fiel ministro del Evangelio? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Salmo 126, 6. Dios te bendiga.